nuestro museo municipal, que alberga desde hace ya, pues bueno, prácticamente un mes, esta magnífica exposición de nuestro artista Guillermo Pérez Villalta. Yo estoy muy contenta de estar esta tarde aquí con Guillermo. Quiero agradecer, permíteme que salude al subdelegado del Gobierno de la Junta, porque además, Guillermo, sabes que hemos sido cómplices, en este caso el Ayuntamiento, Javier, que Javier siempre cuida y mima el que podamos tener buenas cosas para nuestro campo de Gibraltar. Esta magnífica exposición, El rumor del tiempo, de esa colección que, bueno, pues a través del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y con la complicidad grande del artista, con Guillermo, porque yo sé que Guillermo quiere mucho a esta tierra, quiere mucho a su tierra, Tarifa, y quiere mucho a Algeciras, y los algecireños y los campos-gibraltareños, pues que estamos muy agradecidos, Guillermo, porque somos, pues verdaderamente, pues somos privilegiados de poder tener al artífice, al artista tan cerca, pero también tener aquí la obra y poderla disfrutar todavía hasta finales del mes de junio. Aparte, aprovecho para recordar que tenemos también magnífica obra de él en nuestro edificio Guillermo Pérez Villalta, que lleva su nombre. Y bueno, pues agradecer también y excusar con mucho cariño a nuestra directora del museo, a Rosabel O'Neill, que además ha querido que esta actividad fuera pues una de las que abriera esta semana dedicada a los museos en este espacio tan noble de nuestra ciudad, y excusarla porque, bueno, por el estado de salud de su marido, afortunadamente, que va muy bien, progresa muy bien, pues no ha podido estar hoy aquí. Pues yo, sin más, yo creo que Guillermo, todo el mundo lo conoce, están aquí mucha gente, muchos artistas, Guillermo, que tú los conoces. Pues tenemos también aquí a nuestra galerista, la Macarena Bes, que yo la quiero agradecer enormemente, y a mucha gente del ámbito de la cultura, a nuestro director del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños, y muchísima gente del ámbito comido de la cultura y de nuestra sociedad campo-gibraltareña que no se han querido perder este momento. Así que yo ya te dejo, Guillermo, que es tu momento y estás en tu casa. Bueno, pues buenas tardes a todos, no sé todos los que hay, pues en general a todos. Bueno, pues voy a hablar lo que salga, porque yo realmente no tengo preparado un discurso, sino más o menos un libro, así, sobre esta exposición. Y voy a empezar hablando un poco de lo que hay aquí. O sea, realmente esta obra lo eligió el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, que tiene, por una donación mía, tiene muchísima obra, pero muchísima. Y entonces, pues ellos mismos la han elegido. Entonces, pues, la han elegido bajo su criterio. Ellos tienen ese lado, podemos decir, profesional de los que llevan museos y demás. Entonces han elegido obra quizás de un periodo mío que puede girar en torno a los 80, fundamentalmente, quizás sea el periodo de mayor fama mío, fama que ahora contaré, que tuvo sus problemas, que consistía, bueno, yo hice una exposición en el entonces, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, si el 82 o el 83 o por ahí, en la sala Ruy Picasso de la Biblioteca Nacional. Entonces era la sala más importante que había en España, pero fue una cosa que me llevó yo no busqué esa exposición. Yo siempre he sido muy de estar en mi estudio encerrado, me he dedicado mucho a actividades públicas, y entonces me llegó esa exposición, me la ofreció y dije, pues ¿por qué no? Pues vamos adelante. Esa exposición tuvo una enorme repercusión, porque yo creo que era una exposición muy grande, las salas eran enormes, y pude incluso hacer yo la instalación, el montaje, haciendo arquitecturas efímeras. Bueno, fue una exposición que yo prácticamente la ideé entero y rompía por completo los esquemas de entonces. Y entonces pues tuvo un éxito tremendo, se batió récords de visitantes y demás, y consecuencia de esto ocurrió
una cosa, que me dieron el premio nacional, que es la primera vez que se daba a una persona joven, porque siempre se lo daban a gente muy mayor, ya muy consagrada y esas cosas, y eso fue para los medios una especie de cosa chocante, un escándalo, y salió por todas partes, hicieron miles de entrevistas y cosas de esas, pero resulta que eso de pronto pues me llamaban para fiestas, para aves y cosas de esas, y de pronto me he metido en un mundo social que realmente pues no me interesaba mucho, y entonces fue una especie de rechazo hacia la fama que me ha mantenido firme toda mi vida. Yo creo que realmente la fama en este momento es algo negativo y no te aporta nada más que preocupaciones, y entonces pues fue una determinación muy clara que viví entonces yo. O sea, que bueno, una cosa es lo que tú quieres hacer, tu labor, lo que te interesa, lo que piensas, lo que es. Entonces yo me he dedicado toda mi vida a eso, pero no he hecho pues labor social, de cosas de fama y de entrevistas, que cuando tenía ese tiempo tuve yo muchos problemas con los entrevistadores, que ellos tienen, en general los periodistas tienen una idea muy vaga de lo que es el arte o los artistas, o por lo menos lo que decían de ser los artistas. Entonces me preguntan siempre preguntas muy banales. Yo me acuerdo una vez que fue precisamente en Cádiz, que era una cosa así como allí en la playa del Hotel Victoria, esas cosas me estaban haciendo una entrevista y eran cosas, ¡ay, qué piensas tú del cielo de Cádiz! ¿Qué piensas? Digo, entonces era muy cursi, tremendamente cursi. Digo, ¿usted cree que los artistas solo pensamos en esas cosas? Le dije, pensamos muchas más cosas. O sea, eso es una auténtica banalidad lo que está diciendo, y la otra se puso así. Pero es una cosa que siempre me ha tenido, o sea, hay una especie de estereotipo del artista que se ha establecido de ahí, y yo de luego lo oculto, para nada, porque además hay otra cosa que siempre me ha distanciado mucho y quiero quitar cualquier atisbo de petulancia con el asunto, que es que el problema que yo tengo realmente que yo no llego al arte porque tenga vocación de pintor, yo realmente lo de pintor es una cosa que se me da. O sea, yo me podía pintar y pintaba, o sea, me podía dibujar y dibujaba. Y entonces no he tenido vocación de artista, sino lo que he tenido es amor al arte, amor a la belleza, muchísima. Esa es mi verdadera vocación. Y entonces, pues yo resulta que lo que me he dedicado es a investigar el arte, a estudiarlo, a absorberlo, a quererlo, a disfrutar con él. Y entonces podemos decir, y que no sé sobre mentira, tiene una enorme cultura. Es una cultura que, pues quizá a nivel de un catedrático de historia del arte, pero sin el lado ese académico. O sea, yo realmente tengo un conocimiento del arte muy generalizado, sé de todo lo que me interesa, de todo, puedo tener interés desde, no sé, el arte chino-japonés, o de pronto pues las cosas más populares y horteras. A mí, por ejemplo, el arte popular corriente y poniente, lo popular, lo hortera, lo kitsch y todas esas cosas me gusta muchísimo. Creo que de ahí se aprenden muchísimas cosas y realmente veo belleza en esas cosas, y entonces nunca he tenido temor a la belleza. O sea, si no lo he ido viendo allá, acá. O sea, he ido tirando por todos los lados, y entonces, pues, poco a poco, pues he ido aprendiendo a pintar. Yo se lo comentaba a unos amigos que el otro día que había un cuadro que va a una exposición de este otoño que haré en Madrid, que de pronto le dije, pues cuando hice este cuadro de pronto me di cuenta que por fin sabía pintar, y se quedaron muy así, y digo, pues sí. Mira, yo nunca he tenido enseñanza de pintura, nunca se me ha ocurrido en la academia, nada. Yo me ponía a pintar y lo que salía, pero vamos, en un principio pues tenía esa capacidad, pero realmente como yo tengo ese ojo para ver la pintura, el arte y todas esas cosas, pues veía que yo veía más capacidades. O sea, de pronto pues a mí me interesan pintores poco conocidos. No sé si conocéis a un pintor francés del 18 que se llama Chardin,
pues Chardin es un pintor que para la mayoría de la gente, pero es un pintor extraordinario, absolutamente maravilloso, exquisito. Pues entonces yo pues, veía la obra de Chardin y dije, qué bien pintado está esto. Bueno, pues es una cosa que, bueno, o por ejemplo Morandi, no sé si conocéis, Morandi es un pintor del siglo XX muy, para gente como muy tonto, pero es absolutamente maravilloso. Es un pintor de esos que sabe pintar. O sea, sabe pintar y a lo mejor está hecho con exactamente lo mismo, los brochazos exactamente precisos, el color exacto, no otro, sino ese. O sea, pues yo pues he ido aprendiendo. O sea, yo no sé por qué la gente tiene miedo a aprender, pero se aprende. Bueno, y además quiero hablar de otra cosa, aunque yo pensaba hablar de los cuadros, luego lo haré, pero les he dicho que no tengo ningún guión. Voy a hablar de un tema que a mí sí que me interesa mucho contaros. O sea, contaros porque para mí es un tremendo asunto, que es sobre la sensibilidad. La sensibilidad es una palabra que incluso en general suena como mal, pues cuando de pronto decía, ay, este chico es muy sensible, decía, este es maricón, cosas de esas. Sabéis que con la palabra sensibilidad hay un problema verdaderamente terrible, y entonces voy a explicar un poco qué es la sensibilidad, porque es importantísimo, o sea, pero muy importante, más de lo que podéis imaginar en un principio. En realidad, la sensibilidad es saber ver o saber qué es lo que ve. O sea, es un principio así. Pero ahora os voy a decir, os voy a repetir, porque de primera no se entiende que la sensibilidad es el sentido que da sentido a los sentidos. Vuelvo a repetir, la sensibilidad es el sentido que da sentido a los sentidos. Tú ves, escuchas, tocas, tienes tacto, oyes, montones de cosas que te lo dan los sentidos. Y la sensibilidad es el sentido que los junta todos. O sea, en tu cabeza, en tu cerebro, se juntan todos. Y entonces tú te das cuenta que ves las cosas, que escuchas las cosas, que sientes las cosas. Y entonces, pues, no sé, ejemplo tonto, un maravilloso paisaje. Esas es un lugar maravilloso, esas cosas, pues la gente puede pasar totalmente desapercibido sin darse cuenta de lo que está viendo, hasta que no se da cuenta qué es lo que está viendo. Todas las cosas, las luces, el aroma, el olor, todas esas cosas se juntan y forman sensibilidad. Y eso te aporta a ti, o sea, a la persona, al yo, le aporta muchísimo, le da muchísimo conocimiento e inteligencia. Y sobre todo hay una cosa que es lo que más me molesta, esa no educación de la sensibilidad, porque la sensibilidad se educa. O sea, por ejemplo, en los colegios pues hay asignaturas, podemos decir, artísticas, que consiste en que el niño juegue y pintorree y no sé cuánto, y entonces no es como una especie de juego, sin más, pero no es, eso lo hace que le enseñes a ver. O sea, de pronto pues a ver los colores, a ver las cosas, no que nada, pero se dé cuenta, y eso va a ir subiendo a lo largo de la vida, subiendo cada vez más pinturas, y entonces tú tienes una actitud ante lo que te rodea de sensibilidad. Y entonces, pues por ejemplo, alguien va y se compra un piso carísimo, y el piso es eso, súper caro, y es horroroso. Y entonces ese señor pues no ve con sus ojos que aquello que le han invertido muchísimo dinero, muchísimo trabajo, muchísimas cosas, es espantoso. Y entonces pues no lo dice, no lo comenta, no sé, no es, hay una especie de inhibición ante la sensibilidad de las cosas, ante la belleza de las cosas, insensibilidad, insensible. La gente pasa totalmente. Hay a veces que yo me quedo asombrado que la gente pasa ante algo realmente bello y ni lo mira. Yo en este momento estoy recordando por puro azar, ahí en Roma hay una iglesia que le llaman Santa Rita de las Cuatro Fuentes, que de Borromini, es una iglesia muy pequeñita y es una joya de la arquitectura, es una maravilla.
llena de ideas, de cosas, pues yo me acuerdo que un día estaba delante de la parada de autobús de San Carlino y la gente estaba ahí con la cosa y nadie miraba la noticia, pero nadie, absolutamente nadie. Realmente o están ya muy trillados y no lo ven o carecen de sensibilidad. Yo creo que realmente esa carencia de sensibilidad es tremenda en el mundo que vivimos, porque desgraciadamente, y analizando tal como eso, el mundo que vivimos es bastante feo, bastante. O sea, hay falta de sensibilidad. Yo ahora mismo acabo de volver de un viaje de un país que yo tengo pasión por él, que es Japón. Y entonces, Japón, no se sabe por qué, no lo sabemos, es un país en que se ha avanzado en la sensibilidad muchísimo, una barbaridad, una cosa, es una diferencia con cualquier lado del mundo que es increíble. O sea, entonces, pues eso se ha educado, además es que eran todos los estratos sociales, no es que la clase alta fuese muy sensible, no, es una cosa general. Entonces allí, fuera de Tokio, porque en Tokio no se puede, la gente tiene como un jardincito, y entonces ese mínimo jardincito suelen ser desde verdaderas maravillas muy horteras, pero tiene su jardincito monísimo, esa cosa, y las cosas en general se dedican, es una cosa que pues que durante generaciones y generaciones se ha ido educando esa sensibilidad, y entonces pues ¿qué pasa? Pues que tú paseas por Tokio con alguna y la gente va vestida con una elegancia que te mueres. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad continua. Un plato japonés no se presenta nunca feo, se presenta bonito, pero esta cosa corriente, ¿no? Pues imagínense que eso hubiese sido en Occidente más importante, y vivíamos en un mundo en que la belleza se valora, pero sobre todo pienso que a partir de mitad del siglo XX la cosa va bajando y vamos actualmente en una sociedad que en general impera lo feo, pero bastante lo feo y lo horroroso y lo de mal gusto, pero impera, o sea, es una cosa. Y pues quería hablar un poco de esas cosas que a mí me afectan mucho, me afectan una barbaridad. Algo que consiste en que hay una historia que puede parecer un poco mística o como queramos llamarle, o sea, que el aumento de tu sensibilidad te hace sentir la belleza, las cosas hermosas y bellas en mayor medida, y te va dando felicidad. O sea, yo creo que realmente una de las cosas que yo creo que hay que buscar en esta vida es ser feliz. O sea, solo tenemos una y pues lo mejor es que vivirla feliz, o sea, lo mejor feliz. Y entonces esto te da la capacidad de ver, pues yo qué sé, tómate un vaso de agua o una copa de vino, los que vengan alcohol. Pues lo que venga así con placer y dándose cuenta de lo que está haciendo, ¿sabes? Viendo que esa ceremonia tan tonta es maravillosa. O sea, y como eso, cualquier cosa, te tomas algo que te gusta y entonces lo aprecias, lo saboreas, pues eso te sube. Va subiendo, ¿vale? Te va subiendo de nivel y te va agrandando tu visión de la vida y esas cosas. Y entonces, pues, ¿qué es lo mejor que se puede tener en este mundo? Pues una vida plena. Y eso te da muchísimo una vida plena. Yo realmente ya soy bastante mayorcito. Y entonces, pues, cuando mira para atrás, pues de pronto veo una vida que no he desaprovechado un instante porque me he dedicado a la sensación de la belleza, de buscar y demás. Y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, pues por aquí podía ser sigo, pero voy a empezar a hablar un poco de lo que hay aquí colgado. Estos cuadros, todos, forman parte de mi colección particular. Yo siempre he sido un artista que no he tenido nunca la intención, así como tampoco quería ser famoso, tampoco he querido ser rico. Y entonces, pues bueno, yo he tenido la suerte de poder vivir desde muy pronto de mi pintura por una sencilla razón. A la gente le gustaba. O sea, yo no sé, porque ya digo que mi obra puede llegar a ser muy acarrezada, muy complicada, tremendamente culta, muy liosa, pero como hay una cosa que siempre he partido, es la belleza. Yo creo que en general los cuadros son bellos. O sea,
claramente. Y entonces, pues, no he tenido ganas de vender. De hecho, la mayoría de las veces, cuando vendía un cuadro, me daba una pena horrorosa, y me sigue pasando. O sea, es una cosa que a mí, pues hay cuadros que he puesto tanta vida, tanta cosa en ellos, pues que no quiero prescindir de ello. El dinero que me vayan a dar por él, pues es mínimo su satisfacción a la satisfacción que el propio obra me da. Y digo, ¿para qué? Si yo tuviese ese dinero me compraría el cuadro, pues ¿para qué lo voy a vender? O sea, así de claro. Y entonces pues he guardado a lo largo de mi vida, que ya digo que hay gran parte de ellos en la Cartuja con un problema grave, porque yo cuando hice esa donación lo di bajo unas circunstancias que no se han cumplido. O sea, hay una especie de tirada floja que dura ya 10 años, porque mi idea era que yo bien dono a Andalucía mi obra para que se mantenga, para que la tenga, para que eso, y sobre todo que la disfruten la gente. Y entonces mi idea era, pues, gran parte de la colección, pues, quería hacer una serie de cosas. Bueno, aquí he hecho un poco el edificio mío ese, que voy a seguir dejando en su fondo muchísima obra que tengo en casa, pero había un no sé qué problema. Pero vamos, el caso es que ahí de pronto decidí que iba a poner todos mis trabajos dedicados a la arquitectura y el diseño, que tengo muchísimos, porque yo no soy pintor, sino soy artista. Yo lo he dicho montones de veces. Yo soy una persona que inventa cosas, que tiene ideas así, que pueden ir por cualquier lado. Lo que pasa es que todo lo que se escapa de mi mano, de estas que lo puedo hacer yo todo perfectamente, es un lío. O sea, tú le dices a alguien, hágame usted un pirindolo. Pues el hacer el pirindolo es un señor que no sabe cómo es un pirindolo, el otro no sé cuánto, que si está mal hecho, que si ese no es el color que yo he dicho, y esa cosa. Y yo en la pintura puedo empezar desde el principio a fin, todo. Y todo lo que sale es exactamente lo que quiero. Pero el problema de los diseños, pues es tremendo. Yo, por ejemplo, estuve trabajando para la autoridad portuaria años y años, que por cierto, así entre comillas, jamás me dieron un duro por ese trabajo, nada, absolutamente, y he estado trabajando años y años haciendo montones de proyectos para el puerto, que evidentemente nos han dicho, solo se llegó a hacer el edificio Sestibalsa, que tampoco el edificio es mío, sino lo que hice fue la envoltura. Pero todas las cosas que se escapan de mi mano son un auténtico problema. Un ejemplo, pero ese ejemplo de todo lo que cabe está muy bien. El cuadro no, el azulejo que está allí al fondo. Ese azulejo que se llama El signo de Occidente, que ahora contaré su historia, es un azulejo que yo no he pintado el azulejo, sino hice exactamente del mismo tamaño que el azulejo, igual hice eso que veis vosotros. Y entonces en Talavera de la Reina, que son unos ceramistas fantásticos, pues cogieron exactamente igual, las mismas pinceladas que yo, los mismos colores, pero eso lo pintó otro, pero porque de pronto eran maravillosos artesanos que sabían hacer exactamente lo que yo quería. Pero eso no ocurre siempre, claro, eso ocurre de vez en cuando. Pero vamos, por ejemplo, del signo de Occidente, no solo es lo que se ve, sino que representa muchísimas cosas. Y ese cuadro representa una historia que en aquella época, es una obra de los 80, bueno, me interesaba mucho y me sigue interesando, que era un poco la síntesis de mi cultura. O sea, mi cultura, yo, pues como la gran mayoría, ahora no ocurre, pero entonces éramos todos católicos, apostólicos y romanos, y entonces yo tuve una educación católica absolutamente clara, que yo eso ya en aquella época ni te planteaba ninguna cosa, cumplías en eso porque era lo que había que hacer, esas cosas. Yo tengo una educación, podemos decir, católica muy fuerte, que además siempre ha sido una cosa verdaderamente curiosa, que yo lo he dicho un montón de veces, que realmente mi escuela de arte ha sido las Iglesias. Cuando yo llegaba de niño, que yo vivía pues en Tarifa, en la Biblia, o ya en Málaga fue otra cosa,
pues lo que tenía era lo que había alrededor. Yo no tenía ningún conocimiento, no había libros de arte en mi casa, no había nada, esas cosas, pero me llevaban de domingo a misa. Y entonces, por lo menos teníamos la suerte de que tú ibas a un lugar muy bello, bellísimo, lo que fuese, ya fuese la iglesia de San Mateo o lo que sea. Pero ahí fue mi iniciación a la belleza, a las cosas. Yo las imágenes que veía, pues, aparte de ser Santa no sé cuánto, San no sé qué, la Virgen no sé cuánto, pues era una imagen que me gustaba la disposición de los altares, la manera de colocar las cosas, no sé, yo la Semana Santa, por ejemplo, una cosa que me fascinaba, me parecía de una belleza increíble esas cosas. Y entonces, pues toda esa educación, para mí era la educación de mi infancia, pues conforme yo fui avanzando en la vida, con conocimiento, pues yo soy una persona realmente racional y lógica, de pronto pues vi que lo que yo rezaba en el credo, pues para mí era un disparate. Y entonces, pues yo no he sido nunca así, puedo decir, sino que de pronto entendí que todo eso, pues no tenía sentido. Y entonces, pues poco a poco, y en vez de convertirme en una especie de materialista estúpido, yo seguí sintiendo emociones estéticas muy grandes. Y entonces, toda esa cosa que yo había visto, sentido y eso largo, pues se quedó en mí. Pero de pronto empecé a tener conocimientos y las cosas. Y una de las cosas que tuve fue una enorme cosa, que fue lo que pasó también en el Renacimiento, que es el mundo antiguo, el mundo romano, todas esas cosas, todos esos dioses, toda esa serie de cosas, de mitología, de historia, todas esas cosas que, bueno, más o menos algo nos llegaba del niño, pero de pronto pues aquí yo me fascinaba y empecé a entrar en todo ese mundo, esas cosas, y de pronto un día se me ocurrió esa idea, que era, ¿por qué no hacer el encuentro de Cristo y Dionisos? O sea, realmente Cristo y Dionisos son dos deidades, o como queramos llamarles, que se asemejan muchísimo. Los dos ofrecen su cuerpo y su sangre, los dos terminan despedazados y resucitan. Y digo, pues hay una gran semejanza entre la idea de Cristo y Dionisos. Pues empecé a buscar semejanzas y establecer esos encuentros. Por ejemplo, en la parte esta derecha del cuadro hay un centauro luchando, no luchando, sino como una especie de lucha amorosa con un ángel. Entonces era un ser mítico del cristianismo y un ser mítico del mundo pagano que se encuentran amorosamente, bellamente. O hay una imagen aquí, en ese centro, que es una imagen muy elaborada, que es de la diosa Virgen relacionando con la Virgen María. O sea, puede ser tanto Atenea y Diana como puede ser la representación de la Virgen María, que asume realmente esos papeles de deidad femenina, lunar, cósmica, porque ahí se representa la luna que está a los pies, por ejemplo, de una virgen con la cual yo tenga verdadera adoración, que es la Virgen de la Luz, que es la patrona de mi pueblo. Pues en vez de rechazar esa cosa así de ciertos materialistas, pues la Virgen de la Luz, desde que yo era niño, es un objeto de adoración y amor, y sigue siendo. O sea, no ha ocurrido nada por medio. O sea, yo no creo en todo lo que cuenta, pero sí que tengo mi emoción y mi sentimiento. Y es una cosa que claramente siento que siento hasta las entrañas, y de pronto, pues, ¿por qué no voy a poner un símbolo que está a los pies de la Virgen de la Luz y de muchas Inmaculadas, que la media luna con los dos luceros, ¿no? Pues todas esas cosas. Mis cuadros están llenos de muchísimos sentidos, o sea, es muy compleja. Allí hay un cartón pintado con que tiene un cristal y demás, que se llama el peligro de los maniqueísmos. Aquí viene a hacer una introducción un poco oculta. La gente escucha la palabra maniqueísmo
Y incluso también pasa como lo de sensibilidad, que es una palabra como negativa, no sé cuánto, y la verdad es que no tienen ni idea de lo que es el materialismo. Voy a intentar muy escuetamente y muy simplemente contar qué es el materialismo. O sea, cuando empieza el Renacimiento, una de las cosas más importantes que ha habido en Occidente, porque realmente el Renacimiento consiste en que ese mundo pagano, ese mundo que se había perdido, pues de algún modo está todas las ruinas de Roma y empiezan esas cosas, y de pronto se empiezan a interesar porque el gótico es bellísimo, es bello, pero el gótico es, como la palabra dice, godo. O sea, el gótico viene de godo, y entonces era como nórdico, y de pronto está la arquitectura clásica, que están en la columna, las cosas, ¿sabes? Las cosas se empiezan a descubrir el mundo ese y el mundo humanista, el mundo de los filósofos, pensadores, Ovidio, etcétera, etcétera, que va contando, bueno, no sé, las metamorfosis de Ovidio, que todo el mundo dice las metamorfosis, la mayoría de ellos dice, lee la metamorfosis de Ovidio, que dice, uy, qué rollo, pues resulta que tú lees la metamorfosis de Ovidio y es divertidísimo, porque Ovidio además era un señor que aparte de tener un gusto increíble, un conocimiento increíble, tenía un sentido del humor muy fino. Vamos, y hay un libro famoso que a él le costó, pero expulsarse de Roma, que es El arte de amar, que pues es un libro sobre cómo se ama, o sea, cómo se liga, cómo esas cosas. Vamos, el libro es una auténtica gozada. O sea, la gente piensa que los romanos escribían cosas muy serias, muy aburridas. No, son maravillosas. Pues esto es lo que crea el Renacimiento, que es la valoración de las cosas antiguas, y empieza a haber un sentido del orden, que es una cosa que se podía hablar ahora, y no lo voy a meter en el rollo, el sentido del orden de las cosas, las proporciones, la fachada, una figura humana tiene una serie de proporciones, o sea que si no le queda alta, baja, mucha rechoncha o lo que sea, hay que tener unas proporciones, una serie de cosas, y de ahí, o sea, empieza un nuevo tipo de belleza que es el Renacimiento. Y entonces, cuando el Renacimiento llega a su grado máximo de perfección, que es a finales del siglo XX, principio del XVI, pues para poner un ejemplo, pues puedo decir una Rafael. O sea, no sé si conocéis la obra de Rafael, porque la obra de Rafael es como el culmen del Renacimiento, llega a su máxima perfección. Rafael tiene un gran fresco en el Vaticano que se llama La Escuela de Atenas, que puede ser ejemplo de decir clasicismo. Pues clasicismo es eso, como tenéis todos maquinitas de esa que yo odio, pues podéis mirar y buscar Rafael en la Estancia Vaticano, la Escuela de Atenas, y mirar, o sea, mirar lo que es, porque es una obra prodigiosa, ¿no? Pues eso es cuando llega el Renacimiento como a su cumbre. Pero pasa una cosa, que es lo que quiero yo decir, contar lo que es el materialismo. Cuando llega ese momento, los artistas son muy cultos, saben mucho, y empiezan a pensar, empiezan a intelectualizar aquello, a manejar, y a darse cuenta. Y además ocurre un extraño fenómeno, un fenómeno muy raro, verdaderamente raro, que se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel es un ser muy raro, o sea, verdaderamente era insoportable. Era un ser insoportable, pero con unos dotes que yo creo que pocos han dado en la historia de la humanidad. Era un señor que tiene las cosas, y entonces, pues, ¿qué hace Miguel Ángel? Pues cuando concibe un cuerpo, pues ya no es el cuerpo típico del Renacimiento ni de la época romana. Bueno, así, en la época romana se encontraron, en la época que fue la Roma por primera vez, una estatua que se llama el Laoconte, que también podéis mirar en el Chiquimito. El Laoconte es una obra prodigiosa de la época alejandrina, tardía romana, pero de origen alejandrino griego, que a Miguel Ángel le da un pasmo, o sea, totalmente cuando vio esa escultura. Y entonces él se puso a pensar, porque además hay una cosa bien clara, las historias del arte que mienten todas, hay una cosa que ocultan sistemáticamente. Yo me acuerdo de la película esa que se llamaba El tormento y el éxtasis sobre Miguel Ángel, que era una sarta de mentiras como pecado y salvación, porque claramente, o sea, eso
eso de que tuvo una novia o una cosa, eso es mentira. O sea, Miguel Ángel era claramente homosexual, vivir. Hay dos tipos de homosexualidades muy claras. La homosexualidad, podemos decir, afeminada, y la homosexualidad viril, que le gustó, que siendo hombre le gustan los hombres, ¿no? Ya no es que le privaba, era lo que le gustaba. O sea, realmente, si te pones a pensar, la obra de Miguel Ángel es una obra verdaderamente casi pornográfica. O sea, porque ahora lo veis, pero de pronto mirar el techo de la Capilla Sixtina, que es principio del siglo XVI, y de pronto, donde las iglesias ponían santos y más santo y más santo, de pronto en una bóveda llena de desnudos masculinos, de las posturas más increíbles que están allí. O sea, el puro placer del cuerpo humano. Es una cosa verdaderamente increíble. Pues esa invención del cuerpo humano, de posturas difíciles, de escorzos rarísimos, de cosas de esas, eso se llamó después manierismo, que consiste, se llamó manierismo porque decían que estaba hecha a la manera de Miguel Ángel, de ahí a la manera sale el manierismo, pero realmente es la idea de intelectualizar realmente las cosas para decir, porque voy a poner un cuerpo humano así, porque puedo poner así, torcido, así, agarrado por aquí. O sea, puedes hacer montones y además las proporciones también puedo alargarlas, encogerlas, hacer un cuadro que está todo metido en la parte derecha y la parte izquierda y la parte derecha está todo vacío. La descompensación, me da la idea del orden y el equilibrio, la descomposición, todas esas cosas, eso es el manierismo, ¿no? Y yo realmente he tenido una enorme influencia, no del manierismo, sino que realmente yo he sido manierista toda mi vida. O sea, yo el día que descubrí el manierismo y empecé a elaborar esas cosas, yo creo que gran parte de lo que hay aquí no existiría sin ese conocimiento profundo que ha habido de eso que se llama manierismo, la idea de intelectualizar las cosas para hacer nuevas cosas. Ejemplo, ese cuadro de ahí que como todos los cuadros de mi vida, pues tienen un trasfondo muy de mi vida real, pues la postura que tiene los dos personajes no son lógicas, sino son inventadas, manieristas. Uno sale más de lo necesario, el brazo baja, el otro antebrazo es cortísimo, porque, bueno, y en la otra figura, que evidentemente soy yo, esa cosa, porque bueno, esa historia cuenta una historia real que me pasó. Pues yo tuve una especie de enamoramiento muy fuerte de una persona, y entonces cuentas esa historia que yo cuento, y ahora está lleno de símbolos. Me he despojado de la máscara irónica, una máscara que ríe, y yo estoy rechazando un vaso de vino porque curiosamente es una premonición. Como a los 2 meses de pintar este cuadro, cogí una enorme hepatitis que me hizo ya no beber alcohol el resto de mi vida. Y no sé si porque incluso mi rostro es un poco amarillento, hay premoniciones, ¿no? Pues yo sin el manierismo no podría haber hecho ese cuadro jamás, nunca. O sea, y allí al lado de la puerta hay otro, que es un cuadro que yo valoro muchísimo pictóricamente, uno de los cuadros que más me ha gustado pictóricamente, que se llama Éxtasis entre la herradura y Nerja, porque, bueno, fue un día, contado así, es una anécdota, era el día del final del Mundial del Naranjito. Y entonces yo me izaba en la herradura y iba a Nerja a dejar a esa persona en su casa. Y entonces aquella cosa de ir por la carretera absolutamente vacía, en una atardecer absolutamente plácido. Me acuerdo además con la música que escuchaba, que era maravillosa. Fue una sensación de felicidad tan grande que, bueno, pues la semana siguiente pinté ese cuadro, en que yo creo que está metido todas las sensaciones de lo maravilloso, metido en una situación. Y entonces ves como de pronto algo cotidiano, bueno, de la vida corriente que yo he plantado. Ahora ya prácticamente no sale, pero antes es que yo contaba mi vida, o sea, realmente mi vida, claramente mi vida, ¿no? Y entonces pues ahora
de Goya. O sea, pero, entonces hay una cosa que es un principio que yo tuve, esa revelación, pues es una auténtica revelación en los años 70, sobre 75, así, que cuando yo estaba en aquella época que yo me había apartado, que ahora voy a contar sobre eso. Me había apartado por completo de lo que yo llamo el movimiento moderno dogmático. Y entonces yo me había apartado y el movimiento, a ver, luego cuento antes, sí, lo voy a contar antes. Por si la gente no sabe lo que es el movimiento moderno dogmático, el movimiento moderno, que es una cosa que pues empieza pues, a principios del siglo XX, va transformando, va creando sus teorías, sus cosas, avanzando, y a partir de los años 50 empieza de algún modo a dogmatizarse, a convertirse en una religión con preceptos. Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que hay que hacer, esto no es cuánto, y esos son los que dirigen por los museos, los grandes museos, las mayores revistas de arte del mundo, los que escriben ensayos sesudos, pero todos son adoradores de una religión en que hay unas normas. Y entonces yo tuve claramente la visión de eso, muy claramente la visión de eso, a principios de los años 70, cuando de pronto modifiqué por completo. Yo era un artista moderno, sin más. O sea, yo era un artista que seguía las normas de la modernidad dogmática entonces, y de pronto pues tuve esa revelación intelectual de que aquello era verdaderamente un disparate, y entonces empecé a buscar cosas. O sea, incluso empecé a buscar quién era yo, qué era yo. Yo era un pintor, no sé, yo no sé cuánto, y de pronto me acuerdo que de pronto ese cuadrito que ha elegido ahí en la China, ese cuadrito tiene abajo un texto, que el texto es muy anterior al cuadro, vamos casi 8 o 9 años, que dice: soy el deseo de lo que deseo ser. Entonces, en la búsqueda de qué era algo, o sea, yo, esta persona, o sea, ¿qué era? O sea, pues entonces, dándole muchísimas vueltas, está lo que yo soy, lo que la vida me lleva, la sociedad me ha llevado, las circunstancias, todas esas cosas, y luego soy el yo que yo imagino, lo que me gustaría ser. Y entonces realmente el yo verdadero es el deseo de ser lo que yo quiero ser. Eso. Y entonces es una verdadera revelación. Y eso también ocurrió respecto a la gente. O sea, ¿cuál es el arte que yo quiero? El que yo quiero hacer. O sea, no va a haber ningún teórico que me venga a decir, porque primero yo sé tanto como el teórico, pero tanto o más, ¿sabes? Y entonces te la queda mi señor y dice: usted no tiene que pintar, la pintura está acabada, usted tiene que hacer arte conceptual. Pues mire usted, pues, a mí es que lo de la pintura me encanta. O sea, yo no tengo nada en contra de ella, me parece muy bien, muy entretenido, lo puedo hacer en mi casa, no tengo que encargar fotocopias a la fotocopiadora, tengo que hacer el fulanito de tractor con una manga de arriba tirando agua al medio de la sala, no tengo nada, absolutamente, lo pinto en mi casa tranquilamente con una música agradable y esas cosas, y la pintura me encanta, y siempre me han encantado la pintura de los cuadros antiguos, modernos o de cualquier cosa. Pero usted, ¿por qué puede decir que la pintura ha muerto? O sea, es un disparate. Pues eso es la historia de la modernidad dogmática, que sigue imperando. O sea, no sé qué usted. Y yo he tenido toda mi vida un enemigo permanente que ha sido eso, ha sido el Reina Sofía. O sea, el Reina Sofía tiene 8 cuadros míos en el almacén. Todos en el almacén, nunca se han expuesto muy brevemente. ¿Por qué? Porque al señor ese Borja, que al final han quitado, pero va a ser lo mismo, porque el control de su cuerda, resulta, le desbarataba su teoría. Su teoría es que en los años 70 y 80 lo que dominaba era el arte conceptual. Y entonces, pero ¿qué dices? En esa época había montones de pintores haciendo algo importantísimo, muchísimo más importante que lo que se hacía en el resto de Europa, pero como los pintores eran ciegos para la pintura, pues fue una cosa así. Y
claro, esos cuadros que llegaron a la Reina Sofía antes de que él estuviese de director, han terminado todos en el almacén bien guardaditos, y lo mismo que ha pasado en la Cartuja con mi obra, porque el director de la Cartuja es también un dogmático moderno, y así todos, el de Barcelona, el de los cuantos, el del MoMA, el de Pompidou, todos son exactamente iguales, están todos con la misma ideología, y es una ideología para mí absolutamente difunta desde hace muchos años. Yo siempre he dicho que incluso he encontrado de esos análisis que yo hago muy sesudos y eso, la fecha de final del movimiento moderno claramente, pues además no tiene nada que ver con el arte, o sí, tiene que ver con el arte. No sé si conocéis vosotros, porque hay muchos que, aunque hay gente de edad que se podría escuchar, hay un álbum de los Beatles que se llama Sgt. Pepper, de la Lonnie Hubbard Band, es un largo título, esas cosas, en que hay una canción que en el disco original, pues la verdad, no sé por qué las ediciones de décadas no habían dado canciones que no venían. Ese disco está perfectamente pensado desde el principio hasta el final, y el final de ese disco es una canción que se llama Un día en la vida, no sé si la acordáis, que dice, pues no sé, hoy es un nuevo día, el periódico dice tal cosa, no sé cuánto, y entonces la descripción de un día corriente, de un día así, y entonces la cosa, y hay un momento que seguramente la primera vez que los músicos contemporáneos pudieron pensar que los Beatles podían hacer una música muy importante. Hay un momento en que hay una cosa que es un crescendo de la música, que una música orquestal empieza así, eso se repite una vez y se vuelve a repetir la segunda vez, y cuando se repite de pronto hay una cosa que es un golpe de piano que hace, y ese es el final de la modernidad. Es claramente, o sea, de una manera prismática, el final de la modernidad. A partir de ahí todo lo que hay es revival. O sea, revival de los años 60, revival de los cuantos, pero eso es música, también en el arte. O sea, la modernidad acaba en ese instante que hacen el piano, quien sea, como McCartney o John Lennon. La canción es de John Lennon. ¡Pum! O sea, eso es el final. Y entonces, pues, la gente, como no se da cuenta del tiempo que vive, porque es una cosa verdaderamente terrible, hay una cosa que yo he escrito mucho sobre ello y sigo pensando en ello, que es una cosa que se le escapa a veces a los criterios. Es una cosa que hay una palabra en alemán que es Zeitgeist, pero la traducción sería al español algo así como el espíritu de la época. Es una cosa que yo vengo analizando desde hace 40 años o 50 años, que es que el espíritu de la época nos impregna a todos, o sea, a todos y a todo, absolutamente. Usted coge una foto de los años 60 y sin saber nada mira la foto y dice, aquí está de los años 60. Pues así de los años 50 o de lo que sea, o esto nos impregna, está impregnando todo. O sea, una de las cosas que yo siempre he estado atento es a ver el espíritu de la época. O sea, yo me acuerdo que en los 70, pues evidentemente, pues yo era muy consciente del espíritu de la época, porque bueno, lo más claro fue que los 60 tenían un espíritu de la época tan gorda que impregnó todo eso, y los 70 también, pero los 70 está dividido en dos zonas. O sea, la primera zona de los 70, la segunda zona de los 70, y los 80, con todo el rollo ese de la movida, esa cosa, tiene su estética. No sé, Grey y yo, acordáis de Grey y yo, no sé si la acordáis, esa que cantaba La vida es rosa en moderno, ¿no? Es que yo creo que la gente no sabe nada de música moderna, pero bueno, aparte de eso, pues yo, por ejemplo, es la cristalización de la estética de los años 80, pero totalmente, claramente, ¿no? Y entonces así tú vas viendo la época. El problema es, por ejemplo, analizar la época que vive, es este momento, o sea, es
porque como cuando hay distancia, pues lo ves más, o sea, cuando ves una cosa desde perspectiva te das cuenta. Pero el problema de ver cuál es el espíritu de nuestra época es una cosa que pierdo muchísimo tiempo pensando en ello, y es difícil, pero yo encuentro muchas connotaciones, muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, lo que más define nuestra época es la época del exceso. Todo es demasiado. O sea, ¿veis el Festival de Eurovisión? Pues es demasiado. Hacen no sé, una comedia musical, pues lo más posible. Hacen un desfile de moda, pues ya es el disparate más grande que se le puede ocurrir. El desfile de moda del Metropolitano, lo más. O sea, ya no puede ser más. Una de las cosas que definen mucho en nuestra época es el exceso. La otra cosa que define totalmente nuestra época de una manera brutal es la vacuidad, la rapidez de las cosas. Y el cosa está en el chismito. En el chismito, que yo curiosamente tuve una intuición clarísima en los años 90, que me acuerdo que mi galerista Soledad Lorenzo me dijo: ¡ay, te voy a regalar un móvil porque así te tengo localizado! Y hizo mi cerebro una lucecita. Yo no quiero ser localizado. Y entonces, pues, aparte de eso, pues, vi todos los problemas que tenía el ordenador, la cosa, el de todo eso, el que prácticamente tu vida íntima desaparece porque todo pasa a eso, que una serie de cosas, y yo hice, ¿me entiendes? Fuera. O sea, yo tengo un móvil porque me lo obligó Movistar a comprarlo para tener los canales de Movistar. Pero no se me ocurre. Eso es algo que es para mí una pérdida de tiempo tremenda. ¿Os dais cuenta del tiempo que se tarda mirando en un móvil o en un ordenador? Algo que están buscando se tarda muchísimo, porque además tiene otra cosa, que claro, en la búsqueda de esa cosa aparece una cosa que te atrae, te va a esa, y de pronto lo que en la vida normal pues podrían ser apenas unos segundos, se puede convertir en media hora. O sea, y el tiempo que te roba es verdaderamente terrorífico. Es un chupatiempo. O sea, y además el tiempo, desgraciadamente, no tenemos lo que nos da de vida, pero nada más. Y entonces, pues, esa cosa, y entonces eso crea el espíritu de nuestra época, es la vacuidad, la rapidez. Tú miras una cosa que dura unos breves segundos en la pantalla o lo borra. Pues mire usted, mis cuadros están hechos para verse durante horas, durante días, años. ¿Entiende? No está hecho para la imagen instantánea, sino están hechos para meditar. Y alguien reflexiona sobre lo que ve en las pantallas. Yo creo que reflexionar, lo que se dice reflexionar, no. O sea, entonces sale ese mundo espantoso que hay, que también define nuestra época, que es el concepto de la fama. Realmente, tú, si no eres famoso, no te comas una rosca. Eres famoso, eres rico para siempre sin hacer nada. Porque los 20.000, eso de Instagram o de eso, yo no entiendo, pero sé que al final es primero que te entra. No sé cómo, pero te entra. Y el caso es que de pronto hay gente que vive al más absoluto cuento porque sencillamente es famosa. O sea, no hacen nada, son verdaderamente memos, verdaderamente desactivos. Y esa memez generalizada es otro de los espíritus de nuestra época. Una gran memez generalizada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Para algo así, que yo le voy a hacer, que yo no puedo seguir en mi casa con mis cosas y demás. Y yo no sé si me estoy pasando, pero bueno, yo no sé, pues, pero ¿qué es eso? Es que, ¿para qué voy a acabar con algo feo? Vamos a acabar con algo bonito. Esa cosa que... la cosa es vamos a volver otra vez al concepto de belleza. O sea, ¿qué es la belleza? La belleza no se puede definir. En el momento que intentes definir la belleza, estás estropeándolo. La belleza es algo absolutamente subjetivo. Cada cual tenemos un concepto de belleza, pero lo que hay que aprender es una cosa que siempre os digo, que la belleza es algo que va subiendo de nivel cada vez más, cada vez te llega más. No sé si conocéis una obra
que a mí me parece absolutamente maravillosa, es una escultura de Bernini que es el éxtasis de Santa Teresa, que está en Roma, la iglesia de Santa Victoria. Pues es el éxtasis de Santa Teresa, buscar el infinito, esa cosa, porque es una historia en que expresa perfectamente esa cosa que es algo así como un orgasmo, muy orgasmo, o sea, que ya pierdes por completo la conciencia del mundo porque estás muriéndote de placer y de belleza, no puedes dar algo de plan, es algo impresionante. Pues quedaros con esa idea de que la belleza puede decir una cosa que os llena, que y además hay una cosa que mucha gente se pondrá, se enfadará con esa cosa, que la gloria no está en otra vida, la gloria está aquí y tú puedes alcanzarla, así de sencillo. Pues nada más. Pero realmente yo estoy dispuesto a contestar lo que eso lo iba a decir, que eso lo iba a comentar, sí. Sí, vamos, si quieres os doy una receta de cocina. Por ahí no sé si Juan Javier va a pasar el micrófono, si alguien quiere hacerle alguna pregunta o alguna reflexión a Guillermo. Por aquí. Buenas, enhorabuena por la conferencia, ha estado magistral. La pregunta que quiero hacerte es, la obra arquitectónica tuya, digamos, porque la pictórica y demás sí que has comentado que está en un museo y demás, tu obra arquitectónica, lo que no se ha podido hacer en realidad, a la realidad, ¿eso está en algún archivo? Bueno, y en un momento dado, en un futurible, que alguna institución o lo que sea quiera, digamos, hacerlo realidad, ¿es posible? Mira, es una cosa, yo he dicho que todo lo que se sale de mi mano, es, y además te agradezco la conferencia, es lo que ha salido, lo que ha salido. Pero aquí se conserva, hay un edificio que además te he dicho que hay muchísimas más cosas que están en mi estudio que quiero llevar ahí. Quiero llevar ahí toda la obra mía relacionada con la arquitectura y el diseño. Que es lo que hay de planos y demás, que además los planos a mí me encantan, me encanta la representación de la arquitectura, es una cosa que tengo pasión, o sea, los planos maravillosamente hechos, coloreados, es una cosa que me priva. Y entonces para allí hay un proyecto, pero como en todos los proyectos que se escapan de mi mano, pues no sé, que se supone que sigue adelante, pero yo tengo un escepticismo tremendo con todas esas cosas, espero que a lo mejor salga, a saber, que es que yo hice un proyecto para la isla de Las Palomas, en Tarifa, de que como eso se ha desmilitarizado y había que hacer algo para preservarlo y demás, entonces se me ha ocurrido una serie de ideas que consiste en prácticamente en dejarla casi tal como está, y hay una serie de pequeños elementos que de algún modo hacen simbólica la isla. O sea, es la idea mía, aunque parezca muy raro, es hacer de la isla un lugar sagrado. La palabra sagrado para mí tiene un significado, no es nada que tiene que ver con la religión y con cosas, sino lo sagrado es algo que tú sientes, ¿sabes? Tú estás en un lugar que yo llamo sagrado y es que sientes una especial emoción. Entonces he buscado, intentado con 4 cositas. Bueno, en un principio todo es muy barato, o sea, porque, pues, bueno, lo que pasa es que ahora han cambiado de idea, y resulta que yo había hecho, yo me dedico a hacer proyectos para mí, inventados, que me divierten. Entonces hubo un proyecto que yo me hice con un cierto gidónico muy grande, que hice mi mausoleo. Yo tengo un terreno en Tarifa que lo compré para hacer en mi casa no se ha hecho nunca, porque yo vivo en la casa de mis abuelos, porque le tengo mucho cariño, y entonces ese terreno, pues digo, hice montones de proyectos para mi casa, que además se conservan casi todo, pero bueno, como
como ya decidí no hacer una casa, de pronto digo, ¿yo qué hago con esto? Y entonces dije, pues algo así como una ermita. Y digo, bueno, pues no sé, lo de la ermita, ¿a quién se lo digo? Y qué cosa, ¿no? Y de pronto dije, pues voy a hacer un mausoleo, así con mucho del pero entonces hice el proyecto de mausoleo, lo vieron los del Ayuntamiento de Tarifa y lo que les gustaba era el mausoleo, que el museo es mucho más caro, pero bueno, si ellos quieren hacerlo, yo veo bastante inviable, ¿sabes? Dice que hay fondos de Europa y no sé qué, y cosas. Pero realmente es un proyecto que me gustaría al menos que saliese, pero proyectos de eso tengo cientos. Y aquí dice que para el puerto de Algeciras hice la tira de proyectos y yo creo que bastante impresionantes. ¿Sabes? Hay algunos que incluso el actual alcalde incluso lo vio una vez, que es un proyecto que hice como una especie de símbolo de Algeciras y de Europa y de cosas que la entrada del puerto iba a hacer una cosa que le llamamos el fanal. Es que no sé cómo explicarlo, para que te hagas una idea, es una cosa en forma de piña, muy grande, pero muy grande, debe tener unos 40 metros de altura, con una especie de cosa metálica que sostiene, y luego unos cristales que van desde un tono púrpura así, y van variando hasta llegar al blanco, pasando por los naranjas amarillos y esa cosa que por la noche se ilumina y por el día refleja el sol. Es un proyecto que sé que es complicado de hacer y caro, pero realmente sería absolutamente acojonante de bonito. O sea, no lo digo porque sea mío, o sea, yo tengo esa visión lejana sobre mi obra en que puedo ver si es bonito o feo, y eso es realmente acojonantemente bonito. Pues, yo qué sé, ¿me entiendes? Yo creo que no sé si está ya en el edificio ese de ahí, es que no, está ahí, pues si la gente quiere verlo, pero claro, no se lo pone allí, ni la gente ni sabe lo que es, ni nada, pero sí, como eso se han ido montones de proyectos, montones, y todos además no paramos. O sea, hay el más cara dura del mundo ha sido la Diputación de Cádiz, que a pesar de ser diputación se ha portado fatal conmigo todo el tiempo. Uno fue la remodelación del Palacio de Congresos de Jerez, que no les gustaba, que le parecía muy feo. Bueno, un buen arquitecto que yo aprecio y demás, y entonces hice una remodelación que estuve más de un año donde de vueltas haciendo, buscando cosas del techo, que era un juego de celosías, que eran racimos de uva, todo lo simbólico de Jerez, porque había esas cosas. Bueno, la más cara dura es que todo alrededor que tuvo alrededor de todo eso había un friso, que era un friso que era como la fiesta de la vendimia, ¿no? Pues era precioso. Pues la Diputación de Cádiz se quedó con todos los dibujos, utilizó el friso como crisma de la vida, y a mí no me han dado ni un duro, ni las gracias. El mismo Diputación de Cádiz me encargó un monumento de Trafalgar, porque era los 4 aniversario de la batalla de Trafalgar, y entonces pues con muchísimas prisas, porque tenían que presentarlo a la prensa, pues yo hice el proyecto, hice una maqueta, hice todo, bueno, o sea, la idea sigue siendo fantástica, además era muy barata, no era una cosa deslustrada ni cara, ni cosas de esas. Pues lo único que querían era que nos saliese allí con el presidente de la Diputación a hacerme las fotos en Trafalgar, no sé cuántos, y si te acuerdas, y si te he visto no me acuerdo. Y entonces llegó un momento que ahí ya dije, no aguanto más. Le dije, o me pagas el proyecto o te monto un follón en prensa. Y como lo que más tienen los políticos es la prensa, me pagaron una cantidad simbólica. Bueno, además, aprovecho para comentarle que efectivamente la exposición Orden y Símbolo, que es toda la obra, con los planos, con maquetas de Guillermo, están en el edificio. Sí, es una cosa que la gente no le da mucho. Que se me levanta para que me vean. Javier Ortega. Hola, mira, decirle que siempre me ha sorprendido usted
en todas las obras que he visto. Hace más de 40 años visitaba un bar o un parque que tenía usted en Tarifa, que me parecía algo alucinante. Nos habla usted de la belleza, y yo quería preguntarle algo que está muy de moda en boca de todo el mundo. A ver cómo me lo puede definir. ¿Qué es la creatividad? Pues mira, yo creo que la creatividad es una cosa que es como una cuestión genética, ¿sabes? Algo que debe estar en el ADN, que algunos de pronto pues nos han metido eso. En el fondo es como una enfermedad, es como un virus. O sea, tú no sabes lo que me cuesta a mí estar sin hacer nada. Es algo que soy incapaz. O sea, no puedo. O sea, yo tengo que estar haciendo algo con las manos, pensando, dibujando, no sé cuánto. Es una cosa verdaderamente terrible, ¿sabes? Pero a la vez apasionante. O sea, es la sensación de que tú no te vas a aburrir nunca, ¿sabes? Siempre tienes algo que idear, que hacer, inventar, hacer lo que fuese, ¿sabes? Es algo que lo tienes continuamente. Yo he habido días que de pronto se ha acabado un cuadro, he acabado unas cosas, y de pronto pues tengo ese momento en que tengo en la cabeza volando muchas ideas y no sé qué hacer, y entonces empiezo a hacer como pequeños esbozos de ideas que están flotando, y empiezas a hacer una cosa, otra, y eso al final termina siendo una obra. O sea, pero yo no te creas que iba, sino de pronto la cabeza empieza a funcionar, empiezan a aparecer ideas, imágenes, y es que tengo una cabeza que ve mucho, o sea, que yo me imagino mucho, o sea, puedo imaginar con los ojos cerrados muchas cosas, y entonces pues eso, pero vamos, y digo, en el fondo yo creo que es una cosa puramente del ADN, o sea, es algo que está en ti, no puedes evitarlo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ahí. Hola, Guillermo, ante todo felicitarte por la amena exposición que has hecho de arte y tu arte. Yo de toda la exposición me quedo con la definición que has dicho de sensibilidad, el sentido que le da sentido al sentido. Y la verdad, bueno, yo desde mi óptica, yo no soy artista, entiendo que lo que tenemos en común de los mortales es una especie de sensibilidad muy selectiva hacia determinados aspectos de la vida. Yo, por ejemplo, cuando voy a un museo, no tengo la sensibilidad que tú tienes, evidentemente, y cuando me lo explican, pues entonces veo pues, la belleza, en definitiva, ¿no?, de las obras. Si no es porque la exposición que nos ha dado los cuadros que están aquí, yo veo ese cuadro, por ejemplo, que has explicado antes, y yo no veo nada. O sea, tiene que haber una persona como tú que la explique, o un libro que de alguna forma te abra los ojos. Entonces, claro, quiero decirte que muchas veces las personas que no somos artistas, pues nos cuesta valorar muchas de las cosas que vemos. Yo, por ejemplo, tengo sensibilidad bastante por la naturaleza. Yo me quedo extasiado muchas veces viendo un pasaje. Y un cuadro, en definitiva, también. Pero cuando me lo explican, más todavía, evidentemente. En ese sentido, pues bueno, tenemos que estar agradecidos, porque, bueno, de alguna forma nos abre un poco los ojos en todo este tipo de circunstancias, ¿no? Muchas gracias. Bien, y la verdad es que realmente tú estás ya has anotado. O sea, el problema de la sensibilidad es no tenerla. O sea, porque hay mucha gente que no tiene la más mínima sensibilidad, no tiene que la sensibilidad. Yo creo que también forma parte de nuestro ADN. O sea, estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que es una cosa que si tú no lo abres, no, y realmente la sensibilidad no tiene que ser para los artistas. Yo creo que la sensibilidad tiene que ser para todo el mundo. Eso es lo que yo creo que mejorará el mundo. Es que yo mi convencimiento es que yo lo que quiero es que el mundo mejore, o sea, que sea mejor. Y la manera de mejorarlo es realmente tener sensibilidad, de pronto decir, uy, eso está muy bien, o sea, esto me agrada, me encanta, me llena. Eso es la sensibilidad. Lo que pasa es que yo también te he dicho antes, y yo, por lo que sea, no quiero ser nada de un pegote, que soy muy culto, porque yo me he dedicado desde muy joven. Yo me acuerdo que cuando empecé toda esa cosa fue en la biblioteca que hay en Tarifa, que ahora mismo es
la cosa de turismo, entonces es una pequeña biblioteca, muy pequeñita, y entonces yo tendría, pues, ¿qué tendría? Yo 14 años, 13, 14 años. Abrieron esa biblioteca y entonces yo lo primero que hice fue leer los temas de Tintín, pero resulta que además de pronto vi que había libros de arte y empecé a mirar libros de arte que yo desconocía, no tenía la menor educación y fui avanzando. Yo me acuerdo siempre el día que descubrí de pronto una obra de Giorgio de Chirico que bueno, que ni siquiera era una reproducción de un cuadro, era un dibujo de un cuadro suyo. Y yo no sé si conocerán Giorgio de Chirico, pero para mí fue el descubrimiento de un tipo de arte que se llama el arte metafísico, que es un cuadro de 1916 o por ahí, ¿sabes? Y entonces descubrí eso y de pronto fue un flash que dije, esto es lo que yo quiero, ¿sabes? Esto es lo que me gusta, y yo empecé pues, a aplicar el estilo metafísico pues allá a los 15 años, y entonces ahí empecé, pero era porque yo a mí me atraía eso, tuve una biblioteca, ya después pues fui ampliando entre la escuela de arquitectura, y entonces allí tuve la capacidad de ver montones de libros de arquitectura que yo prácticamente no podía haber visto, y conocimiento de arquitectura. Yo tengo un conocimiento de la arquitectura tremendo, o sea, no es un conocimiento superficial. Vamos, de hecho ahora mismo estoy haciendo una obra que es quiero que sea un libro, es una obra de dibujos pero con textos y demás, que yo creo que todavía me queda un año de la obra, que se llama A la arquitectura. Está dedicado a la arquitectura, pero la arquitectura como arte, no a la arquitectura de las viviendas subvencionadas. Pues eso. Pues bueno, en ese sentido, ¿verdad? Te digo, es buen camino. O sea, eso ya es la puerta de abierta, y a partir de ahí, adelante. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos ustedes. Falta, sí, mira, por ahí la pregunta. Bueno, gracias por tus palabras. Mira, yo básicamente me gusta mucho el arte, todas las manifestaciones del arte, pero yo pienso que no todo es bello o no todo me gusta. A ver cómo tú... Pues mira, es una cosa muy clara. Tú tienes que buscar lo que te gusta. O sea, sencillamente, mira, yo hay un ejercicio que he hecho muchas veces y muy repetido. Parece una tontería, pero resulta que, bueno, yo cojo una historia del arte, desde el Renacimiento para acá, para no hacerlo como demasiado largo. También lo puedes empezar en la Edad Media, el gótico es maravilloso. Y entonces voy pasando las hojas así, y cuando veo una cosa que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, pongo un papelito, una tirita de papel. Sigo pasando así de Pinterest, voy pasando todas las épocas hasta que llego a la actualidad. Y cuando ya he acabado el libro, entonces miro lo que he puesto la señal. Y entonces te da muy claro lo que te gusta en ese momento. Y eso te sirve para analizarte a ti mismo. En este momento me gusta esto, pues eso. Y entonces sirve para mucho, ¿sabes? Adivina lo que va. Yo me acuerdo un día como experimento, es un experimento, no es que sea verdad, y cosas de esas. Hice esa cuestión, pero con la premisa de ¿cuál es la obra de arte más bella del mundo? Pero que es una tontería, porque eso puede cambiar según el día, ¿sabes? Pero desde el mundo, y de pronto resulta que en ese juego, de pronto ganó el Cordero Místico de los hermanos Manei, que está en Cantes. Vuelvo a decir, coger el aparatito y mirarlo, porque es un cuadro, el aparatito no hace ningún placer, porque es absolutamente maravilloso. Pero es que puedes mirar cualquier esquina del cuadro que no puede estar mejor pintado, más bonito, más increíble, más no sé cuánto. Y entonces de pronto, pues, digo, yo no sé si será la obra más bella del mundo, pero te aseguro que cada vez que yo tengo un libro donde está reproducido el Cordero Místico así, como a 4 páginas, ahora digo, y se cago cada vez que lo veo, digo, es una barbaridad, ¿sabes? La mejor manera de saber qué te gusta es mirando las cosas y mirando lo que te gusta, lo que no te gusta. Pues a lo mejor no te gusta
el cubismo, o la abstracción, o lo que sea, ¿entiendes? Yo es que tengo la ventaja que prácticamente me gusta de todo. Lo único que no me gusta, que es una cosa que yo lo dejo claro, porque también dejo claro que me gusta, es lo que se llama el expresionismo. Eso de la pintura de la de los años 30, así muy dramática, con mucho gorcha, no me gusta, nunca me ha gustado. Hay cosas tan raras, que por ejemplo, Rembrandt me parece un pintor como la copa de un vino, un dibujante de los que ha habido nunca. Si me recuerdo realmente la obra de Rembrandt, gustarme, no me gusta. Es una cosa muy curiosa, pero es así. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Guillermo, gracias por este momento. Y muchísimas gracias a todos. Yeah.